México creía saberlo todo sobre Manuel Mijares y Lucero, su boda perfecta, sus sonrisas ante las cámaras, sus hijos, los aplausos e incluso su divorcio que, contra todo pronóstico, no terminó en una amarga disputa. Pero 15 años después, Mijares finalmente habló, y lo que reveló no fue un escándalo, sino una verdad mucho más profunda. A veces, el amor no se rompe por falta de afecto, sino por una distancia que nadie ve. Antes de que la palabra divorcio apareciera en sus vidas, Manuel Mijares y Lucero ya eran mucho más que dos artistas famosos. Eran una imagen, una promesa, un espejo donde millones de personas querían ver reflejada la posibilidad de un amor limpio, elegante, casi imposible. A mediados de los años 90, cuando sus caminos comenzaron a unirse, ambos estaban en la cima. Él era una de las voces más respetadas de la balada mexicana, un cantante de presencia sobria, mirada tranquila y una forma de interpretar que parecía no buscar aplausos, sino tocar una herida secreta en quien lo escuchaba. Ella, en cambio, era luz pura frente a las cámaras, espontánea, cercana, radiante, acostumbrada desde muy joven a vivir bajo el ojo público sin perder esa sonrisa que el país sentía como propia. Lucero era 11 años menor que Mijares, pero esa diferencia nunca pareció pesar entre ellos. Al contrario, el público la veía como parte de su encanto. Él parecía aportar calma, ella, brillo. Él, reserva, ella, energía. Dos temperamentos distintos, dos maneras de entender la fama, pero una misma fuerza. La disciplina de quienes habían crecido trabajando, viajando, cantando, grabando, sacrificando horas de vida privada para sostener una carrera que no perdona cansancios. Cuando el romance se volvió evidente, México no solo celebró una relación, la idealizó. Cada aparición juntos, cada gesto, cada mirada era leído como una señal de destino. ¿Cómo no creer en ellos? ¿Cómo no pensar que, entre tantos reflectores falsos, esa historia sí era verdadera? El público necesitaba creer que el amor podía sobrevivir incluso en el mundo del espectáculo, donde todo se mira, todo se comenta y todo se convierte en titular. Y entonces llegó el 18 de enero de 1997. La boda no fue solo una ceremonia, fue un acontecimiento nacional. Transmitida por televisión, vista por millones de personas, convertida casi en una celebración colectiva, aquella unión quedó grabada en la memoria sentimental de México. En casas enteras se habló del vestido, de los invitados, de la emoción, de la belleza de Lucero, de la solemnidad de Mijares. Parecía el final feliz de una novela, aunque en realidad apenas era el comienzo de una vida compartida. Pero esa perfección también sembró dudas, porque cuando algo parece demasiado bello, siempre hay quien busca una grieta. Con los años surgieron rumores, que aquella boda había sido una estrategia, que el matrimonio era un acuerdo comercial, que detrás de las sonrisas había cálculo y no amor. Lucero lo negó con firmeza mucho tiempo después. No había contrato, no había montaje. Se casaron porque se amaban, y quizá ahí está la primera verdad profunda de esta historia. No todo lo que termina fue falso. A veces lo que fue real simplemente no logra resistir el peso del tiempo, de la distancia y de una vida que exige demasiado. Manuel y Lucero sí se amaron, sí formaron una familia. Sí tuvieron dos hijos, José Manuel y Lucerito, que con los años se convertirían en el puente más noble entre dos personas que dejaron de ser pareja, pero nunca dejaron de ser padres. El cuento de hadas existió, solo que, como todos los cuentos vividos por seres humanos, también tenía sombras. Durante años, una imagen persiguió la memoria de aquella boda. Manuel Mijares de pie, elegante, correcto, pero con el rostro tenso y una sonrisa escasa. Para muchos era solo nerviosismo. Para otros, con el paso del tiempo, se convirtió en una sospecha. ¿Por qué no parecía plenamente feliz? ¿Por qué Lucero brillaba con tanta naturalidad mientras él se veía contenido? Aquella duda, pequeña al principio, terminó alimentando versiones cada vez más duras sobre la autenticidad de su matrimonio. La respuesta llegó mucho después, cuando Mijares decidió hablar sin dramatismo, sin atacar a nadie, sin convertir el pasado en espectáculo. Dijo algo sencillo pero revelador. Estaba abrumado, no por falta de amor, no porque se arrepintiera, no porque hubiera una mentira detrás del altar. Estaba abrumado porque aquella boda había dejado de ser un momento íntimo para convertirse en un evento visto por todo un país. ¿Quién puede sentirse completamente tranquilo cuando millones de ojos observan cada movimiento? ¿Quién puede vivir con naturalidad el día más personal de su vida cuando las cámaras capturan hasta el gesto más pequeño? Mijares, según quienes lo conocen, siempre fue un hombre reservado, incluso tímido fuera del escenario.
Sobre las tablas podía cantar con una intensidad capaz de llenar un teatro entero, pero en la vida privada era distinto. No era un hombre hecho para exhibir sus emociones como parte de un programa. Lucero, en cambio, había crecido frente a las cámaras. Sabía sonreír bajo presión, sostener la mirada, moverse en medio del reflector con una seguridad que parecía innata. Mijares lo explicó incluso con humor. Ella estaba acostumbrada, él no. Ella sonreía radiante. Él sentía el peso de una ceremonia que ya no les pertenecía solo a ellos. Esa confesión cambió el sentido de aquellas imágenes. Lo que algunos llamaron frialdad pudo haber sido miedo. Lo que otros interpretaron como distancia quizá era pudor. Lo que parecía una señal oscura era, tal vez, un hombre intentando respirar dentro de una emoción demasiado grande. Pero los rumores ya habían tomado vida propia. La boda perfecta había sido tan pública y simbólica que muchos no podían aceptar que también hubiera sido real. Se habló de intereses, de imagen, de estrategia. Sin embargo, los años ofrecieron una prueba más fuerte que cualquier desmentido, la forma en que ambos se trataron después. Si todo hubiera sido falso, ¿por qué conservar tanto respeto? Si solo hubiera sido un acuerdo, ¿por qué evitar la guerra mediática cuando el divorcio llegó? La verdad es que Manuel Mijares y Lucero nunca necesitaron destruirse para explicar su separación. En una industria acostumbrada al escándalo, eso resultó casi desconcertante. No hubo acusaciones públicas, no hubo humillaciones, no hubo una batalla cruel por el relato. Hubo silencio, cuidado y una voluntad evidente de proteger algo más importante que el orgullo, sus hijos. Aquella boda, entonces, no debe verse como una mentira, sino como una fotografía compleja. Fue hermosa, sí. Fue excesiva, también. Fue real, pero no sencilla. Porque incluso los amores verdaderos pueden nacer bajo luces demasiado fuertes. Y a veces, cuando todo un país mira, la emoción más íntima no se muestra como una sonrisa perfecta, sino como un rostro serio intentando no quebrarse. Después de aquella boda que parecía salida de una novela, la vida de Manuel Mijares y Lucero entró en una etapa que el público miraba con ternura, casi con orgullo. Ya no eran solo dos estrellas unidas por el romance, eran marido y mujer, eran una casa, eran una familia en construcción. Y para millones de personas, esa imagen tenía un valor especial. En medio de una industria donde los amores suelen arder rápido y apagarse entre rumores, ellos parecían caminar con otra serenidad. La llegada de sus hijos, José Manuel y Lucerito, cambió el centro de todo. La historia dejó de pertenecer únicamente a los titulares y comenzó a tener nombres propios, rostros pequeños, rutinas, responsabilidades, decisiones tomadas en silencio. Mijares, que siempre había sido un hombre reservado, encontró en la paternidad una forma más profunda de amor. Lucero, acostumbrada a vivir bajo la luz pública, también mostró una faceta más íntima, la de una madre que, pese a la fama, intentaba conservar para sus hijos una normalidad difícil, casi milagrosa. Y mientras el público seguía viendo a la pareja como un símbolo, la vida profesional de ambos no se detenía. Mijares continuaba consolidándose como una de las voces más importantes de la balada romántica en México y América Latina. Su carrera, marcada por la disciplina y la sobriedad, lo mantenía lejos del escándalo. No necesitaba provocar para hacer noticia, no necesitaba gritar para ser escuchado. Bastaba su voz, esa voz cálida y contenida, para llenar escenarios y mantener una conexión fiel con varias generaciones. Lucero también seguía brillando. Cantaba, actuaba, conducía, aparecía con esa seguridad de quien conoce el lenguaje de la televisión desde niña. Era una figura querida no solo por su talento, sino por esa mezcla de cercanía y profesionalismo que pocas artistas logran sostener durante tantos años. Juntos, cada aparición de ambos parecía confirmar lo que la gente quería creer, que el amor seguía ahí, que el cuento continuaba, que la familia estaba intacta. Pero detrás de toda imagen perfecta existe una vida que no siempre cabe en la fotografía. Había giras, viajes, compromisos, grabaciones, entrevistas, ensayos, noches de hotel y agendas que rara vez coincidían. El éxito, ese sueño que tantos persiguen, también cobra un precio. Y en el caso de ellos, el precio comenzó a pagarse en tiempo. Tiempo para conversar, tiempo para estar, tiempo para mirar al otro sin prisa, tiempo para ser pareja y no solo padres, artistas o figuras públicas. Aún así, durante esos años, Manuel y Lucero supieron proteger la dignidad de su historia. No alimentaban escándalos, no exponían conflictos, no convertían su matrimonio en mercancía emocional. Quizá por eso el público los respetaba tanto. Había una elegancia silenciosa en la forma en que llevaban su vida privada, una discreción que hoy, vista con distancia, parece casi de otra época. Y sin embargo, incluso entonces, mientras todo parecía estable,
algunas señales empezaban a formarse en lo profundo. No eran señales ruidosas, no eran titulares. Eran ausencias pequeñas, cansancios acumulados, conversaciones postergadas. ¿Cuántas veces puede una pareja despedirse en un aeropuerto antes de sentir que vive en calendarios distintos? ¿Cuántas veces puede el amor esperar a que termine una gira, una grabación, una temporada más? Manuel Mijares y Lucero todavía eran admirados como una pareja ejemplar. Sus hijos eran el corazón de esa unión. Su respeto mutuo seguía intacto. Pero la vida, lentamente, comenzaba a hacer una pregunta que nadie quería escuchar. ¿Qué ocurre cuando dos personas se aman, pero dejan de encontrarse en el mismo lugar? Las historias de amor rara vez se rompen de un solo golpe. Casi nunca hay un estruendo claro, una puerta que se cierra para siempre, una frase que explique todo. A veces el amor se desgasta de manera más silenciosa. Se desgasta en la espera, en los viajes, en las llamadas breves, en las noches en que uno vuelve a casa cuando el otro ya se fue. Y eso, según Manuel Mijares, revelaría años después, fue lo que empezó a ocurrir en su matrimonio con Lucero. No hubo una traición pública que lo explicara todo. No hubo una escena escandalosa que el público pudiera señalar como el principio del final. Lo que hubo fue algo más humano y tal vez más triste. Dos carreras enormes avanzando a velocidades distintas, dos agendas imposibles, dos vidas que poco a poco dejaron de coincidir. Mijares lo dijo con una sinceridad tranquila. Cuando uno estaba en casa, el otro estaba de viaje. Cuando uno regresaba, el otro ya tenía compromisos. Y así, día tras día, la distancia no necesitó hacer ruido para instalarse. La distancia, cuando entra en una pareja, no siempre llega como ausencia física. A veces llega como cansancio, como falta de conversación, como una cena que se pospone demasiadas veces, como una mirada que todavía tiene cariño, pero ya no encuentra el mismo fuego. ¿Puede el amor sobrevivir cuando la rutina no permite cuidarlo? ¿Puede una familia mantenerse unida cuando el éxito exige vivir siempre lejos? Para el público, Manuel y Lucero seguían siendo un ejemplo. Para sus hijos, seguían siendo padres presentes a su manera. Para la prensa, seguían siendo una pareja elegante, sin escándalos, sin declaraciones hirientes. Pero dentro de la casa, algo había cambiado. No de forma violenta, no con odio, sino con esa tristeza madura de quienes comprenden que el cariño no siempre basta para sostener una convivencia. Mijares contó que, antes de tomar la decisión definitiva, llegaron incluso a vivir en habitaciones separadas. No como un gesto de guerra, sino como una forma de evitar hacerse más daño. Esa imagen conmueve porque no tiene dramatismo artificial. No hay gritos, no hay espectáculo. Solo dos personas que alguna vez se amaron profundamente, intentando proteger lo que todavía quedaba de respeto entre ellas. Dormir separados dentro de la misma casa quizá fue el símbolo más claro de una verdad que ya no podían negar. Seguían unidos por la historia, por los hijos, por el cariño, pero ya no caminaban como pareja. Y ahí está una de las partes más dolorosas de esta historia, porque cuando el amor termina sin odio, despedirse puede ser aún más difícil. Si hubiera habido rencor, tal vez todo habría sido más simple. Si hubiera habido un culpable visible, el público habría elegido bando, pero Manuel y Lucero no ofrecieron esa comodidad, no dieron un villano, no entregaron una pelea. Solo mostraron con discreción que incluso las relaciones más admiradas pueden agotarse bajo el peso de la vida real. Durante mucho tiempo, muchos quisieron creer que algo más había ocurrido, un secreto oscuro, una infidelidad escondida, una pelea irreparable. Pero la verdad que Mijares terminó compartiendo fue menos sensacionalista y más profunda. La distancia los fue apagando. Y esa verdad dejó a muchos en silencio porque era demasiado reconocible. No pertenecía solo a los famosos. Pertenecía a cualquiera que alguna vez haya sentido que una relación se pierde no por falta de amor, sino por falta de tiempo, de presencia, de coincidencia. Así comenzaron las grietas, sin escándalo, sin enemigos, sin cámaras dentro de la habitación, solo con dos vidas que, mientras el mundo las admiraba desde fuera, por dentro aprendían a despedirse poco a poco. Cuando Manuel Mijares y Lucero anunciaron su separación, México quedó en silencio. No porque el mundo del espectáculo no estuviera acostumbrado a los divorcios, sino porque nadie esperaba que aquella historia, tan cuidada, tan admirada, tan simbólica, llegara a ese punto. Durante años habían sido la pareja que parecía resistirlo todo. La boda televisada, la fama, los hijos, las giras, las miradas de millones. Pero al final, también ellos tuvieron que aceptar una verdad difícil. Amar a alguien no siempre significa poder seguir viviendo a su lado. Lo sorprendente no fue solo el final, sino la forma del final.
En una industria donde muchas separaciones se vuelven trincheras públicas, donde las heridas privadas se exhiben como espectáculo, Mijares y Lucero eligieron otro camino. No hubo acusaciones, no hubo entrevistas llenas de reproches, no hubo frases diseñadas para destruir al otro. No apareció una historia de infidelidad convertida en escándalo nacional. No hubo una batalla de egos disfrazada de sinceridad. Hubo, en cambio, una despedida serena, casi inusual, que desconcertó a quienes esperaban sangre mediática. ¿Era posible separarse sin odiarse? ¿Era posible reconocer que algo terminó sin borrar todo lo bueno que existió antes? Ellos demostraron que sí, y quizá por eso su divorcio terminó siendo tan comentado como su boda. Porque no se trató de una ruptura perfecta. Nadie puede llamar perfecto al dolor. Pero sí fue una ruptura digna. Una ruptura donde el respeto pareció pesar más que la necesidad de tener razón. Mijares, fiel a su carácter reservado, no convirtió su vida íntima en una herramienta para ganar atención. Aunque era una estrella enorme, aunque cualquier declaración suya podía abrir titulares, eligió el silencio durante mucho tiempo. Ese silencio no era indiferencia, era cuidado. Cuidado por Lucero, por sus hijos, por la historia que habían construido. Cuidado también por sí mismo, porque hay heridas que no necesitan público para ser reales. Después del divorcio, el cantante atravesó una etapa más solitaria. Siguió cantando, siguió llenando escenarios, siguió siendo ese intérprete querido por generaciones. Pero detrás del aplauso había un hombre que había perdido una forma de vida. No solo terminaba un matrimonio, terminaba una rutina, una casa compartida, una idea de futuro. Y aunque el público veía al artista de pie, elegante, profesional, nadie podía medir del todo lo que significaba volver a casa después de una función y encontrarse con un silencio distinto. Lucero también enfrentó su propio camino. Durante años se habló de posibles romances, de nuevas relaciones, de rumores que iban y venían, pero ella nunca convirtió su vida sentimental en una novela abierta para todos. Como Mijares, eligió una forma de discreción que protegía el centro más importante de su historia, la familia. Porque aunque dejaron de ser esposos, nunca dejaron de ser padres. José Manuel y Lucerito se convirtieron en el puente, un puente vivo, sensible, poderoso. Por ellos, Manuel y Lucero mantuvieron una comunicación respetuosa. Por ellos, evitaron el veneno de las palabras públicas. Por ellos, entendieron que el amor podía cambiar de forma sin desaparecer del todo. Ya no era amor de pareja, Pero seguía siendo cuidado, gratitud, memoria, responsabilidad. Con el paso del tiempo, el público empezó a mirar esa separación de otra manera. Lo que al principio fue tristeza se transformó en admiración. Muchos comprendieron que quizá no estaban ante una historia de fracaso, sino ante una lección rara, la de dos personas que supieron terminar sin destruir. Y en un mundo donde tantos finales se vuelven ruinas, Manuel Mijares y Lucero dejaron algo distinto. Una puerta cerrada sin portazo, una despedida sin crueldad, una herida que no necesitó convertirse en odio. Después del divorcio, muchos imaginaron que Manuel Mijares y Lucero jamás volverían a compartir un escenario. Era lo habitual. Era lo que el público había visto tantas veces con otras parejas famosas. Una separación, luego distancia absoluta, una historia de amor convertida en territorio prohibido. Dos nombres que ya no podían pronunciarse juntos sin incomodidad. Pero con ellos ocurrió algo distinto. Volvieron a encontrarse, volvieron a cantar, volvieron a hablarse con una naturalidad que, para muchos, parecía imposible. Cada vez que aparecían juntos, el país volvía a hacerse la misma pregunta. ¿De verdad todo había terminado? Bastaba una mirada, una broma, una sonrisa compartida, para que los rumores despertaran otra vez. Algunos espectadores juraban ver algo intacto entre ellos. Otros decían que Manuel y Lucero nunca habían dejado de quererse, que simplemente ya no podían vivir bajo el mismo techo. Y quizá esa interpretación contenía una parte de verdad, porque hay vínculos que no mueren, solo cambian de lugar. Lucero llegó a llamar públicamente a Mijares un hombre maravilloso, y esa frase conmovió a muchos porque no sonaba a cortesía vacía, sonaba a reconocimiento, sonaba a memoria limpia, sonaba a una mujer capaz de mirar al padre de sus hijos sin resentimiento. Mijares, por su parte, siempre respondió con la misma elegancia. Cada vez que habló de ella, lo hizo con respeto. Nunca buscó rebajarla, nunca intentó apropiarse del relato, nunca usó el pasado como arma. Por eso la gente comenzó a llamarlos, casi con ternura, una de las parejas divorciadas más civilizadas de México. No porque no hubiera dolor, no porque la separación hubiera sido sencilla, sino porque supieron sostener algo que muchas personas pierden cuando el amor termina, la dignidad del vínculo.
El público veía en ellos una posibilidad distinta, la posibilidad de que dos personas puedan dejar de ser pareja sin borrar los años compartidos. La posibilidad de que una familia sobreviva aunque el matrimonio ya no exista.